Para este circuito analizaremos un convertidor de corriente a voltaje. La corriente de entrada estará de 4 a 20 mA, mientras que el voltaje de salida estará entre 0 y 10 voltios. Para obtener la corriente de entrada nos ayudaremos del transmisor universal PR4116, el cual permite generar dicha corriente a través de una señal de entrada, en este caso un potenciómetro que tenemos conectado a dicho transmisor universal. Como podemos ver, a 4 mA en la entrada, la salida de voltaje es de 0.06 voltios aproximadamente. Si nosotros variamos el potenciómetro conectado al transmisor universal, obtendremos la corriente de 20 mA, como podemos observar, y el voltaje de salida es de 10.04 voltios, con lo cual se demuestra el funcionamiento del circuito convertidor dentro de los rangos diseñados. Ahora, moviendo paulatinamente el potenciómetro para ver los diferentes rangos de corriente, podemos ver que al variar la corriente de entrada, el voltaje de salida también varía de forma proporcional. Si nos ubicamos alrededor de los 10 mA a la entrada, podemos observar que el voltaje de salida es de 3.8 voltios aproximadamente, con lo cual se demuestra que nuestro circuito guarda una proporcionalidad entre la corriente de entrada y el voltaje de salida. Ahora, midiendo el voltaje auxiliar necesario para que nuestra señal esté de 0 a 10 voltios, pues tenemos el potenciómetro, en este caso de aquí, el cual está calibrado en aproximadamente 2.4 voltios, mientras que el potenciómetro 2 se lo utiliza para la ganancia como tal. Entonces, ajustando dichos valores, nosotros podremos obtener diferentes niveles de voltaje de la salida en función de las corrientes de entrada. Para el siguiente circuito se va a analizar el convertidor de voltaje a corriente. En este caso el voltaje de entrada estará entre 0 y 10 voltios, mientras que la corriente de salida estará entre 4 y 20 mA respectivamente. Como se puede observar, a 0 voltios en la entrada tenemos aproximadamente los 4 mA en el colector de nuestro transistor a la salida. Si nosotros aumentamos el voltaje de entrada, en este caso como podemos ver vamos aumentando el voltaje, al estar en aproximadamente los 10 voltios, nosotros tenemos aproximadamente los 20 mA en la salida. Si nosotros hacemos un barrido paulatino, en este caso de nuestro voltaje de entrada, podemos observar que efectivamente conforme se va barriendo el voltaje de entrada, la corriente de salida también varía de forma proporcional. Si nos ubicamos en aproximadamente 5 voltios, la corriente de salida es aproximadamente 12 mA, como se puede observar. Ahora compararemos el desempeño de nuestro convertidor diseñado con el de un convertidor comercial como es el transmisor universal PR4116. En este caso, como podemos observar, a 0 voltios de entrada, la corriente de nuestro circuito es 4.06 mA, mientras que la corriente medida del transmisor universal es 4.01 mA. En este caso estamos usando esta resistencia para poder medir la corriente efectiva
que nos entrega el transmisor universal, que para efectos prácticos es la misma impedancia que tenemos en nuestro circuito. Ahora, al aumentar el voltaje de nuestro circuito, va a ir aumentando la corriente como tal. Y al ubicarnos en un voltaje de aproximadamente los 10 voltios a la entrada, vemos que el transmisor universal tiene una corriente de 20.07 miliamperios, mientras que nuestro convertidor tiene una corriente de 20.3 miliamperios. Como se puede observar, hay una ligera diferencia entre ambas, aunque ambas cumplen el cometido. Hay una mayor error en nuestro circuito diseñado. Esto se debe a los valores y tolerancias que tienen los elementos. En este caso, si utilizáramos elementos de precisión, pues podríamos obtener una respuesta muy similar a la que se tiene a través de un sistema como es el transmisor universal. Pero con esto demostramos que con electrónica analógica podemos diseñar tranquilamente un convertidor dentro de unas especificaciones dadas y que cumple hasta cierto margen, en función de las tolerancias de los elementos, pues los requerimientos del diseño. Para este circuito vamos a analizar el efecto de un controlador PID analógico en una planta RC doble, donde vamos a medir el voltaje del segundo capacitor. En este caso, esta es nuestra planta como tal a lazo abierto, y como podemos observar en las señales del osciloscopio, lo que tenemos es que en amarillo tenemos nuestra señal de entrada, en este caso va a ser nuestra señal de referencia, y en azul la señal de el segundo capacitor, en este caso el voltaje del segundo capacitor. Como tal, podemos observar es la forma de carga y descarga exponencial que tiene nuestro capacitor en esta planta RC doble. Ahora, al aplicar el controlador PID, que está en la planta de acá abajo, que es simplemente la misma planta, lo que podemos observar es que simplemente con la implementación del controlador PID y sin estar calibrado, ya la forma de onda cambia, tratando de mejorar la respuesta y tratando de que la salida B sub 0 sea lo más parecida a esta señal de entrada, que es nuestra referencia. Ahora, en este caso vamos a hacer un zoom sobre uno de los periodos para poder observar el efecto de cada una de nuestras variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a calibrar el proporcional, podemos ver que la señal empieza a aumentar, por lo tanto el error entre la señal de referencia y la señal de salida disminuye. Pero si le damos demasiado proporcional, entonces empiezan a aparecer oscilaciones. Ahora, por ejemplo, podemos dejarlo un poco disminuido y podemos empezar a jugar ahora con el integrador. En este caso, este tipo de calibración se la conoce como calibración por prueba y error. O sea, vamos viendo el resultado conforme a nuevos valores que le vamos dando a las respectivas variables. Entonces, haciendo un juego entre cada una de nuestras variables, podemos obtener la salida como tal que requeremos, y en este caso llevar a que la forma de la señal sea lo más parecida a nuestra señal de entrada. Como podemos observar en este caso, ya para el semiciclo positivo de nuestra señal prácticamente es idéntica. Como podemos ver, ya casi no hay error de estado estacionario, las oscilaciones se mantienen al mínimo, y si ahora quito el zoom de nuestra gráfica, lo que podemos ver es que la forma de onda se parece lo más posible a nuestra señal de referencia. También lo podemos verificar en este caso en lo que vendría a ser el ciclo de trabajo, que prácticamente ambas ya están al 80% de ciclo de trabajo, y los voltajes máximos y mínimos pues están similares entre ambas. Ahora vamos a medir el efecto de cada una de las señales, por ejemplo el integrador, el derivador por separado, para ver cuál es su acción en sí. Entonces, por ejemplo, la etapa proporcional,
lo que nos entrega es esto. Una etapa que corrige el error, como podemos observar, trata de corregir el error. La etapa integradora, pues está actuando todo el tiempo para eliminar el error de estado estacionario, mientras que la etapa derivadora tiende a cero cuando ya el error de estado estacionario se vuelve cero, porque ya es una constante, por lo tanto no actúa. El derivador está actuando sobre la señal, en este caso, mientras se está variando. Eso quiere decir justamente en las pendientes. Entonces, la señal de control como tal que tenemos en nuestra planta es esta. Básicamente esa es la señal que trata de enviarle a nuestra planta para tratar de que reaccione lo más rápido posible, y una vez que ya ha reaccionado, pues obtenemos este resultado que tenemos acá, en el que básicamente la planta ya se comporta lo más parecida a nuestra señal de entrada.